Mis queridísimos hermanos, de hecho, no palabras por un camino de santidad, Dios le bendiga. Hoy pues estamos transmitiendo desde casa para este lunes 19 de junio del 2023 debido a la alta afluencia vehicular. Ya no logramos llegar a tiempo a nuestros estudios, pero pues tenemos la facilidad de podernos conectar a través de estas plataformas, de estos dispositivos. Es una bendición muy grande y muchísimas gracias por el privilegio que pues esta noche tenemos de que usted nos otorga, pero sobre todo el Señor nos da la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares, ahí en casita, en la oficina, algunos hermanos y hermanas todavía en el tránsito de este lunes que ha estado muy complicado. Con esto de las lluvias, pues se encrudece la situación del tránsito, pero esperamos sobre todas las cosas en el nombre de nuestro Padre Celestial que usted pueda llegar tranquilo y tranquila y pueda ya llegar a relajarse con su familia, poder compartir y pasar un momento agradable. El tema para hoy es precioso, el amor de nuestro Padre. Así se ha titulado. Pues el día sábado estuvimos conmemorando el día a los papacitos, a los papis en casa, a quienes tenemos la virtud, la fortuna y el privilegio de ser padres, y también recordando a aquellos que nos trajeron al mundo junto a mamá y que ya no están con nosotros terrenalmente, pero los mantenemos todavía en el corazón. Así que vamos a empezar esta actividad. Buenas noches, es un gusto muy grande poder compartir con usted. No sin antes poner esta actividad en las manos de nuestro amado Padre Celestial, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Padre bendito, dador de vida, gracias por ese amor, por ese privilegio tan grande. Gracias por la bendición que nos otorgas de poder estar frente a estas cámaras, a través de estos medios, a través de la televisión, a través de la página web, a través de la radio, tanto a través del internet como en frecuencia modulada, en la estación Radio Veritas. Y gracias a todos los medios que con mucha dificultad y sacrificio, pero con mucho amor, aunado a este proyecto, pues sacamos adelante estos planes de evangelización. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que donde hay uno o más reunidos en tu nombre, tú estás con nosotros. Y si logramos cambiar la vida de algún hermano o hermana, ya es suficiente. Gracias por permitirnos utilizar este vehículo para poder llegar a esos corazoncitos, especialmente aquellos que están ávidos de tu presencia, de tu palabra, de poder sentir tu paz y ese amor. A ti, Madre María, intercesora por excelencia, también te damos gracias por ese amor, por esa intercesión, por amarnos y querernos de la manera en que lo haces, por siempre guiarnos, protegernos, recibirnos y sobre todo interceder ante tu Hijo y con tu ejemplo saber de qué manera nosotros poder también acercarnos a Él. Y porque muchas veces también nos ha tocado quedarnos en el silencio, pero gracias a ti hemos aprendido a contemplar a tu Hijo en el silencio, que sea un silencio contemplativo, no un silencio apartativo. También a todos los santos, especialmente hoy a San José, por ese ejemplo, por tener el privilegio de conocer su vida, porque es nuestro Padre también putativo y porque gracias a todos los ideales y la fortaleza de San José, nosotros hoy en día, especialmente como varones, podemos seguir en este camino de santidad y no solo, sino con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Gracias a ti, San José, por ese amor y por también haber dicho sí al plan de Dios a pesar del miedo, de la incertidumbre, de la desesperanza, del rechazo. Fuiste valiente y gracias por ser ese ejemplo tan grande de padre. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ya tengo por acá mensajitos, acá los estoy viendo, pueden dejarme ahí en la caja de comentarios, pues cualquier cosita que nos quieran compartir. Y hoy quiero empezar con un cafecito espiritual para poder llegar con ustedes en esta bella noche. Acá lo tenía. Muchísimas gracias también allá en Zona 2, Barrio Moderno, donde están recibiendo esta señal. Aquí está. Si eres pobre, trabaja. Si eres rico, sigue trabajando. Si te abruman preocupaciones y angustias, trabaja. El trabajo aleja muchas tristezas, dijo San Felipe. Si tienes alegría y buen humor, trabaja. Los éxitos se logran trabajando, trabajando muchísimo. Si sufres de decepciones, disípalas trabajando. La tristeza y lo laborioso no logran vivir juntos. Por eso es importante. Bien decía Santa Teresita de Jesús, hay que tener cuidado cuando ésta está ociosa porque se vuelve en la loca de la casa. Se acaban tus esperanzas y el éxito para abandonarte, dedícate a trabajar. El Señor recompensa a cada uno según el trabajo que haya hecho, dijo el salmista en el capítulo 61.
Cuando se desvanecen tus mejores ilusiones, dedícate a trabajar con más perseverancia. El trabajo es padre de la riqueza espiritual, y trabajas como si estuvieran en peligro tu vida y tu futuro, que en realidad lo están si no trabajas. Los que no trabajan son, por lo general, los más desdichados. Bendito Dios que usted en esta noche me está viendo, me está observando, me está escuchando de forma directa o diferida, y que cuenta con la bendición de un empleo. Recordemos que el empleo debe de dignificar, pero especialmente ese empleo es gracias a los talentos, los dones, las capacidades, no que hemos adquirido por cuenta propia, sino porque Dios ha sido misericordioso de nosotros y nos ha dado la oportunidad de poder, con estos dones, desarrollarnos, desenvolvernos y especialmente darle una vida gratificante a nuestra familia, y que estos dones y capacidades que el Señor nos ha otorgado sean de bien puestos para nuestra sociedad, para el servicio de nuestra sociedad. El amor del Padre. Me gustaría empezar el tema de esta noche pidiéndole por favor que se vaya al Salmo 62. Al Salmo 103, perdón, el Salmo 103:13, y vamos a leer lo que nos comparte el salmista. Como un padre se encariña con sus hijos, así de tierno es Dios con sus adeptos. Como un padre se encariña con sus hijos, así de tierno es Dios con sus adeptos. Haciendo un pequeño paréntesis, recuerdo muy bien ahora que acabo de leer tan bello salmo, tuve la bendición de no solamente conocer, de presenciar a Dios a través de sus mensajes, a través de sus homilías, sino también ser guiado por un gran sacerdote que hoy en día ya no está con nosotros terrenalmente, pero que dejó un legado de espiritualidad, de conversión y de fe a muchísimas personas, y yo tuve la fortuna de poder trabajar con él cuando me iniciaba en el camino del servicio. Una comunidad muy bella que llevo en el corazón, ahí en zona número 13, el Padre Pedras, y me recuerdo que nos estaba dando una pequeña catequesis litúrgica, y entonces lo que uno estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Al terminar una lectura, pues te alabamos a ti, Señor. Y recuerdo muy bien que con aquella voz, era español alto y una voz muy profunda, y a pesar de su avanzada edad, tenía casi 95 años, era muy jovial, y entonces nos dijo en esa oportunidad, a mí especialmente, me dijo, no, rechazo, me dijo. Y yo me asusté, ¿verdad? Porque dije, ¿qué fue lo que leí mal del Salmo? Y entonces me dijo, lo que pasa es que después del Salmo jamás se dice palabra de Dios, porque a excepción de los 73 libros, o a diferencia de los 72 libros, la excepción es el Salmo. Porque el Salmo, aunque fue guiado por el Espíritu Santo, es hecho por hombres, y por eso le da esa particularidad tan hermosa, tan natural, tan imperfecta como nosotros. Entonces se lo dejo ahí como una anécdota también, que después de cada salmo no se pronuncia palabra de nuestro Señor. En el resto de los 72 libros de la Sagrada Escritura, pues es una forma de poder nosotros también apreciar el mensaje que el Espíritu Santo ha emanado a través de los hombres, de los escritores, y es la forma también de glorificar esa presencia del Espíritu Santo y cómo Dios se conduce a nosotros, su pueblo, pero a excepción de, digamos, de lo que se hace con los libros, en Salmos no se hace esto. Fíjese que justo en esta época, cuando yo empezaba a trabajar en la evangelización y empecé a servir, recuerdo que uno de mis primeros servicios dentro de la parroquia fue, y es un trabajo que yo admiro muchísimo, especialmente si me están viendo catequistas de jóvenes, porque a usted le estoy hablando, y las estadísticas de los televidentes y los radioescuchas que ven este programa y que lo escuchan, pues son personas de 22, 25 años en adelante. Y entonces usamos un lenguaje que tratamos de un lenguaje que sea entendible, siguiendo los lineamientos de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en donde nos ha llamado como catequistas y predicadores a que los mensajes sean muy sencillos, sean fácil de tomar, de poder aprender y entender. Pero lo que sí es cierto es que llevar mensajes a los jóvenes es una responsabilidad, primero por el compromiso de poder dejar una palabra que sea el detonante para que aquellos jóvenes continúen el camino de santidad.
Segundo, tienen que ser con palabras muy sencillas, simples. Y tercero, poder entender la mentalidad de los jóvenes, especialmente en estos años, en esta época en donde los jóvenes han cambiado radicalmente su forma de pensar y ver la vida, y donde yo vengo de una generación muy distinta. Entonces los jóvenes ahora piensan distinto. Yo admiro muchísimo el trabajo de los catequistas de jóvenes y yo insto para que sigan pues trabajando, a pesar de que a veces es difícil, ¿no? Muchos son llamados, pocos son los escogidos, y quisiéramos hacer, pues, y de hecho lo hacemos, muchos llamados, pero quienes asisten a las parroquias son a veces poco, ¿no? Pero como les dije al principio de este tema, si hay uno o dos, ahí está siempre nuestro Señor presente, y si logramos cambiar la vida de alguien, démonos por bendecidos. Y entonces estaba en un grupo de la parroquia para jóvenes, y empezamos a platicar qué podíamos hacer para evangelizar, y decidimos poner en una obra para el día domingo en misa aquella bella parábola, aquella bella historia, que con el tiempo también el nombre se ha mudado. Lo conocimos primero como el Hijo Pródigo, la que está en San Lucas capítulo 15 a partir del versículo 11-12, pero hoy en día se le conoce, o se le ha empezado a conocer, como la parábola del Padre Misericordioso. Y me gustaría compartir algunos detalles de esta bella parábola, solamente como una revisión. Probablemente usted jamás ha escuchado la historia, probablemente sí. De hecho, le invito para que vaya al Evangelio Sinóptico de San Lucas y busque el capítulo 15. Pues la historia relata de un joven que su padre, pues tiene su papá, tiene sus hermanos, y su padre toma una decisión, pues un poquito irregular de lo que se estaba acostumbrado, y que hasta la fecha se acostumbra dentro de las costumbres judías. Estamos hablando de una familia judía, y donde se le otorga la herencia a los hijos cuando ya la persona pues tiene el conocimiento o la sensación de que va a partir hacia la vida eterna. Este padre decide entregar la fortuna un poquito antes, la herencia un poquito antes, es decir, en vida, no sé si antes o mucho, poco antes, pero decide entregar la herencia a cada uno de sus hijos. Y uno de ellos decide tomar la herencia y comprar el primer pasaje a la ciudad que usted se puede imaginar, donde hay juego, donde hay diversión, donde hay pecado. Le podría decir Las Vegas, pero en esa época no existía Las Vegas. Le podría decir Sodoma, pero en ese momento ya no existía. Se va a X lugar, ¿no? Entonces decide eh, compartir, tiene muchas amistades, bebe, tiene muchas mujeres, tiene un harem de mujeres, come bien, y bueno, todo lo que en algún momento como seres humanos ilusos le hemos pedido a la vida. Y la idea que tenemos, que las personas que les va bien, pues ponen o gastan su dinero en eso. Acá hay algo bien interesante. Este hombre se hace acompañar de muchas personas, de muchas amistades, muchos hombres, mujeres, pero obviamente si tú tienes un ingreso y no lo mantienes, no lo resguardas, no lo cuidas o no lo pones a producir o a trabajar, pues ese ingreso, mientras vas haciendo egresos y gastos, se va a terminar. Es una lógica, ¿no? Y justo esto le pasa a aquel hombre. En algún momento toda la fortuna se le fue como agua entre dedos. Muchas veces hemos escuchado expresiones de me gasté X cantidad de dinero y no sé en qué me lo gasté. Pues algo así le pasó a este hombre. Y curiosamente sucede, esto fue hace mucho tiempo atrás, 2000 años atrás, y hoy en día sucede lo mismo. Cuando este hombre tenía dinero, tenía fortuna, invitaba, despilfarraba el dinero, y tenía muchos amigos, muchas amistades, conocidos, pero empezó a dejar de tener esa misma capacidad adquisitiva, la misma cantidad de dinero, y automáticamente se fueron los amigos. Y nos ha pasado, ¿no? Hemos tenido amistades de farra, de fiesta, decimos, y que se va de un lado para otro, y que amanecen, y que disfrutan, y que se aventuran, y que descubren, exploran, pero cuando decides cambiar tu vida y empezarte a encomendar a Dios y empezar a buscar un camino hacia la santidad, que es hacia donde estamos llamados, increíblemente estas amistades desaparecen, se esfuman,
o ya no se logra llevar esa misma dinámica por obvias razones, y de repente les dice, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un cafecito. No, fíjate que no puedo. O mira, ¿por qué no nos juntamos a almorzar ahí y vas a tu esposa, a tus hijos? No, fíjate que... Y entonces las amistades se rompen, ¿no? No digamos si usted está en una necesidad, aquel amigo que cuando le invitaba a salir a tomarse los traguitos y todo este asunto, le decía, vamos, y usted no, fíjate que no tengo, no te preocupes, yo te invito. Pero de repente usted ya dejó esa situación y un día tiene usted necesidad, no hay otra, tiene usted necesidad y lo busca y le dice, mira, fíjate que tengo esto y tuve un problema con mi tarjeta y no tengo para el supermercado, no tengo para comer hoy. Difícilmente le dice, mira, tené para tu plato de comida, pero así es la vida. Y esto le pasó a este pobre hombre. Pobre lo digo por insensato. Un día que el hombre va caminando y ya siente hambre. Si usted en algún momento ha sentido hambre, hambre física, no me lo puede negar que empieza a doler el estómago por la misma hambre, ¿no? La necesidad de alimentarse. Y este hombre tiene hambre. Y le empieza a doler el estómago. Y pasan los días y ya no hay alimento, ya no hay bebida. Físicamente es complicado vivir de esa forma. Y un día caminando observa que le están dando de comer a unos animalitos, unos cerdos. Y les dan verduritas y me imagino yo que unos ejotillos, unas zanahorias. Y aquel hombre con aquella necesidad, aquella hambre, dice, no, yo no aguanto más y se avalancha sobre la comida de los cerdos. Aquí encontramos dos detalles interesantes. El primer detalle es que el único animal que literalmente come porquería sobre la faz de la tierra es el cerdo, literalmente. ¿Se puede usted imaginar aquella inmundicia, aquel olor, aquel, no quiero ni pensar el sabor? Pero hay un detalle mucho más poderoso. Recordemos que desde Levítico hay muchos preceptos, especialmente a partir del capítulo 9 en adelante, sobre la alimentación pura e impura. Y recordemos que el cerdo hasta la fecha para la religión judía es un animal impuro, es una comida impura. Entonces no solamente se abalanzó sobre aquella comida llena literalmente de porquería, sino a partir de ese momento está totalmente desnudo espiritualmente porque rompió un precepto tan importante. Qué difícil pudo haber sido para aquel hombre, qué desgarrador después de haber disfrutado de las mieles de la vida, de las riquezas, de haber tenido el mundo sobre sus pies, no solamente comer porquería, sino darle la espalda a todo lo que él había creído. Es decir, a partir de ese momento cortó lo único que le mantenía vivo, abalanzándose sobre la comida de los cerdos. ¿Cuántos de nosotros literalmente hemos llegado a tal punto que hemos comido porquería? Hemos llegado muy lejos a lo más profundo, hemos tocado fondo, nos ha llovido sobre mojado por nuestras malas decisiones, por alejarnos de Dios, por escuchar más nuestra lógica y nuestro corazón que la lógica y especialmente el corazón de Dios. Hemos dejado familia, hemos dejado hijos, hemos dejado un camino en rectitud. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esa situación y literalmente hemos comido porquería? A mí me van a disculpar, pero acaba de llover un montón y ahorita se hizo un calor. Denme un segundo, voy a abrir la ventanita. No se vayan, por favor. Ya, qué pena. Pero es que venía súper acalorado porque ya no lograba, agarré camino para la radio y en algún momento el Waze me dijo no y vámonos de regreso y gracias a Dios llegué a casa y aquí estoy, ¿no? Pero con las lluvias y todo eso se hacen unos calores y bueno, ¿cuántos de nosotros literalmente hemos comido porquería? Este pobre hombre ya no tiene nada más que perder. Y a pesar de esa situación, en su corazón sabe que existe la posibilidad de regresar a casa, pero no es nada fácil. Primero porque qué difícil después de que su padre decidió heredarlo y decidió con una cabeza mala, aquel hombre,
¿A qué herencia no invertirla, no guardarla, sino irla a malgastar? O sea, qué difícil, ¿no? Regresar como alguien fracasado. Pero sumémosle a esto la situación de que deje el fracaso económico y la pérdida de lo que pudo haber tenido. El haber ido contra su propia creencia y sus preceptos. Regresar como el gran perdedor, como el don nadie, qué difícil, pero a veces también, y es como esta parábola nos deja grandes enseñanzas de la vida diaria, del común y silvestre, de la cotidianidad, y es a veces bueno bajar la cabeza, llenarnos de humildad y decir, ya no puedo más. He llegado hasta donde jamás me imaginé llegar. He disfrutado, he gozado, pero también he sufrido y ya no quiero sufrir más. Y entonces decide regresar a la casa del Padre. La palabra, esta parábola en San Lucas capítulo 15, versículo 11, nos cuenta de que aquel hombre empieza a caminar hacia su casa. Y a lo lejos observa que su hermano, bueno, que alguien está haciendo una fiesta, él no sabe quién está haciendo la fiesta, y con mucho temor decide acercarse a la casa de su padre, la casa que le vio nacer, donde guardaba los preceptos religiosos, donde llevaba una vida de santidad o correcta, ¿no? Y sucede algo bien interesante y un detalle particularmente hermoso. Nos damos cuenta que aquel joven empieza a observar a lo lejos a su viejo padre y el padre siente una mirada extraña y voltea a ver y ve a su hijo. Me imagino yo que el padre ya tenía conocimiento de la vida tan desordenada y desequilibrada de su hijo y probablemente incluso de que le dio la espalda a sus preceptos y todo lo que hizo. Y pudo haber aquel padre quedarse ahí y esperar a que el hijo llegara a pedirle perdón y recibirlo con aquella típica frase de te lo dije, no seguiste mis consejos, no fuiste sabio, mira dónde estás, el error que tienes que sobrellevar y ahora debes de pagar las consecuencias. Eso pudo haber hecho el padre. Sin embargo, la palabra nos dice que de inmediato el padre sale corriendo hacia el encuentro con aquel hijo que pensaron que se había perdido, que había desaparecido, que jamás regresaría. Y por eso es tan bello llamarle a esa parábola la parábola del Padre misericordioso. Y entonces hay un encuentro y la palabra nos dice que en ese momento hay un encuentro, hay un abrazo efusivo. A mí me encanta porque he ido a buscar el significado de la palabra efusivo. Y entonces resulta que la palabra efusivo nos dice el diccionario que es un abrazo con mucha fuerza de las que pocas veces nos damos como seres humanos. Le hemos dado un abrazo efusivo cuando, y me gustaría que usted recuerde, especialmente si es papá, cuando lo llamaron, le dijeron, mire, probablemente su esposa o su suegra o su mamá o su suegro o alguna cuñada o cuñado le dijo, mira, aquí allá es hora, ya es hora, apresúrate, pedí permiso ahí en el trabajo o cambiate, vestite, ahí parate, andate porque ya es hora. Y usted se fue corriendo al sanatorio, al hospital, al centro de salud, con la comadrona, no sé dónde nacieron sus hijos. Y llegó y cuando llegó el estrés, los nervios, ¿será que mi esposa va a estar bien? Y con el tiempo, pues se abrió la posibilidad de poder acompañar a la esposita ahí en el quirófano para ver ese momento y resulta que nació el bebé. Nació su bebecito, nació su bebecita y entonces viene la enfermera y se lo entrega y le dice, aquí está su bebé. Y usted lo ve todavía así, dice, oh, qué bonito. Imagínese, usted salió bonito igual que el nene, la nena salió bonita igual que su suegra. Y dice, ay, qué bonita tiene la cara de mi suegra. Y entonces en ese momento que le ponen al bebé, usted lo abraza. Un abrazo que muy pocas veces damos. Ese es un abrazo efusivo, el poder recordar la primera vez que tuvo a su bebé. Ese bebé, señora, que ya tiene 35 años, y usted todavía le sigue llamando mi bebé. Ese primer abrazo, la primera vez que vio a su nene y le dijo,
ay, se parece a mi suegra, y lo abrazó y todo. Pero un abrazo efusivo también es aquel abrazo que usted le dio por última vez a aquel ser amado, que lamentablemente lo llamaron a la medianoche, que el abuelito, que la abuelita estaba muy enferma, eh, que probablemente ya no iba a pasar la noche y usted llegó y de repente vio a su abuelita y la vio un poquito mejor y le dijo, abuelita o mamá o papá, mañana temprano regreso a verlo, y usted le dio ese abrazo sin saber que sería el último, aunque muy dentro de usted sabía que probablemente era una despedida, y le dio un abrazo efusivo. Y que el poderlo recordar hoy en día todavía nos provoca sentimientos y nos emana emociones de tal manera que se nos escapan muchas lágrimas. Fíjese que por cuestiones de la vida, eh, acá ya nos están saludando, qué bendición. Muchísimas gracias, saludos a la familia González, especialmente a don Carlos que nos está viendo. Tenía ya algunos meses de no vernos, qué bendición, muchas gracias. También a doña Dunia Monroy por ahí, siempre pendiente del programa. También a mi señora madre Ruth Mata, muchísimas bendiciones, ahí está. Fíjese que por este andar de la vida me ha tocado estar en ese momento. Es un momento glorioso, difícil, ¿no? Porque a pesar de que Jesús, gracias a ese amor tan grande e incomparable, nos dio la bendición, Dios hecho hombre, a excepción del pecado original, Emmanuel, Dios con nosotros, es entregado en la cruz del Calvario para demostrarnos el amor verdadero, para limpiar nuestros pecados al precio más alto, redimió nuestros pecados y para darnos vida eterna. Y nos habla mucho de la vida eterna, y a pesar de que de eso se trata, ¿no? La cristiandad, nuestra fe, el vehículo de eso es la santidad para lograr la vida eterna. A pesar de eso, nos cuesta mucho asimilar esa situación. Dios lo entiende porque es la fragilidad del ser humano. Y entonces es difícil, pero por alguna razón he estado justo en ese momento en que alguien da su último suspiro y es llamado a la vida eterna. Estuve la primera vez en la muerte de un tío, después de una familiar, justo cuando mi abuela materna fallece, ¿no? Yo estaba ahí, y bueno, han sido muchas situaciones. De hecho, debido a esto surgió el libro 24 más, cada día tiene su afán, que es el programa de apostolado católico Hechos para que en 40 días podamos sobrellevar el proceso del duelo, ¿no? Pero sucede algo bien interesante. Nos damos cuenta que las personas antes de fallecer o ser llamadas a la vida eterna, pareciera que recuperan la energía, que están más lúcidas, que pareciera que se van a sanar. ¿Se ha percatado usted en una serie de cursos que recibimos especialmente en pandemia de tanatología? Un padre español que dio uno de los cursos vía Zoom nos decía que se le llama la adrenalina de la muerte porque es la fuerza que necesitamos para prepararnos para ese encuentro con el Señor, que es algo tan majestuoso que necesitamos de fuerza para poder cambiar o transformarnos de lo que hemos conocido a una nueva vida. Y es cierto, ¿no? Y hay una particularidad. En los casos que he estado presente, que es en el momento que un hermano ha sido llamado a la vida eterna, siempre hay un suspiro, hay una forma de exhalar, de inhalar y exhalar. No sé qué pase más allá, no se lo puedo decir, y el día que me pase ya no voy a poder regresar para contarlo, pero sucede esto. Es ese abrazo, ese encuentro efusivo con la vida eterna. Así de fuerte es el abrazo de aquel padre con el hijo que se había perdido. Y entonces en ese momento sucede, hay una serie de símbolos, de signos interesantes. El primero es que el padre pide por favor que abriguen a aquel hijo porque tiene ropa sucia, desmechada, casi prácticamente desnudo. Y es una pena y una vergüenza, no para el padre, sino para el pobre hijo que ya no tiene dignidad que se le vea de esa manera. Y entonces pide por favor que en ese momento se le abrigue. Pero es un símbolo tan precioso porque es lo que Dios hace con nosotros. El Salmo 135 nos cuenta que el Señor nos mira desde lo alto y siempre nos abriga. De hecho, nosotros nos abandonamos en el abrigo del Altísimo.
Porque cada vez que tenemos algún problema, alguna situación, alguna vicisitud, alguna calamidad, algún dolor, alguna tristeza, algún quebranto, la manera más sabia y deliciosa de poder nosotros tomar ese suspiro es abandonarnos plenamente en los brazos del Señor y Él nos abriga, nos acobija, nos abraza, nos da ese amor que solamente Él puede darnos. Es el que todo lo olvida, el que todo lo perdona, incluso el que todo lo sufre. Entonces lo abriga. Inmediatamente después pide por favor que le pongan calzado nuevo y le ponen las sandalias. Y es lo que el Señor muchas veces hace con nosotros. Nos da nuevas oportunidades, pero no podemos caminar solos. Usted probablemente recordará, bueno, tal vez usted no de usted mismo, ¿no? Pero recordará algún hermano menor, alguna hermana menor con sus hijos, sus primeros pasos, había que tomarlos, llevarlos de la mano, ponerlos contra la pared, estar pendientes porque pues no caminaron de la noche a la mañana. Y usted cuando se le da una nueva oportunidad, Dios nos ha dado una nueva oportunidad, no nos ha dicho, bueno, eres criatura nueva y ve qué haces, mira cómo sales de esta situación, empieza esta vida nueva como tú puedas. No, el Señor nos pone sus sandalias para ayudarnos a caminar y lo mejor de todo, seguir sus pasos. Y hay un tercer símbolo precioso en esta parábola del Padre Misericordioso, y es que de inmediato se quita su anillo y se lo quita del dedo anular que está justo acá. En un retiro de parejas yo le preguntaba a las parejitas, ¿dónde usan el anillo? Algunos me dijeron en la derecha, izquierda, pero la mayoría en el dedo anular izquierdo. Pero no es por casualidad y hoy quiero compartírselo. No sé si usted lo sabía o ya lo sabía, pero ¿por qué en este dedo? No es una casualidad. Si hay médicos viendo esta transmisión o escuchando este podcast, probablemente podrán confirmar este dato, pero de los 10 dedos que tenemos en la mano, 5 en la mano izquierda, 5 en la mano derecha, el único dedo que tiene una vena que se conduce desde la punta del dedo hasta el corazón es el anular de la mano izquierda. Y el poner el anillo, yo me preguntaba por qué el anillo es redondo, tiene muchos años, años y años que es redondo, pero probablemente al que lo hizo, ¿por qué no se le ocurrió que fuera triangular o cuadrado o bien otra forma, ¿no? Y es redondo por una razón, porque nos recuerda el amor infinito de Dios que no tiene principio y no tiene fin. Y en el momento que usted le pidió la mano a su esposita, le puso ese anillo en este dedo y no solamente le dijo, mi amor, este es un pacto en el nombre de Dios donde nuestro amor no tenga principio ni fin, sino es un amor que además le pido al Espíritu Santo que pueda llegar hasta tu corazón. Entonces, en ese momento, aquel padre decide ponerle ese anillo, propiedad del padre, y es la forma de sellar y decirle, hijo mío, no me digas más, yo no voy a decirte nada más, solamente quiero demostrarte con este anillo que mi amor para ti es infinito, no tiene principio, no tiene fin, y es un amor que llega hasta el corazón. Es una historia preciosa, pero se recuerda porque le empecé a contar la parábola del hijo pródigo, que yo le llamo el Padre Misericordioso. Se le empecé a contar porque nos tocó poner en escena esta obra. Y uno de los patojos, Diego, todavía lo recuerdo, que ahora ha de ser un caballero, padre de familia, dijo, miren, ¿y por qué no la modernizamos? Bueno, modernicémosla. ¿Y de qué manera la podemos modernizar? ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Y al principio a mí me costó mucho por el temor de que nuestro padre nos fuera a regañar, el sacerdote en ese momento en la parroquia en la cual yo servía, pero después dije, parece interesante, y entonces a este patojo se le ocurrió que en vez que el hijo pródigo fuera a la casa del Padre Misericordioso, le mandara un mensajito, un WhatsAppazo. En esa época no había WhatsApp, era el BlackBerry Pin, ¿se acuerda? Entonces le mandaron un BlackBerry Pin. Y entonces que le dijera lo siguiente, si el papá estaba dispuesto a perdonarlo, que pusiera un, una manta blanca, un pedazo de servilleta blanca en la puerta. Y entonces el hijo se va a acercar y si mira la manta blanca en la puerta, significa que el padre le ha perdonado. Y si no, pues definitivamente no. Y él tendrá que ver qué otra alternativa hay para hacer en su vida. Y así quedó, ¿no? Pero el desenlace de esta historia es preciosa porque cuando aquel hijo que ha salido por el mundo y ha caminado, ha recorrido, ha fracasado, se ha tropezado, se ha golpeado, se ha quebrantado, decide regresar, manda el mensajito por BlackBerry Pin y entonces alguien le dice, ve, parece que ya hay respuesta.
Y sucede algo maravilloso que esta noche el Señor se lo está recordando a usted. Y sabe que es lo precioso, que aquel hijo mientras va caminando, observa a lo lejos que hay una manta blanca, pegada, así, agarrada, ¿no? En la puerta, un mantelito blanco en la puerta. Pero mientras va caminando, observa algo más, que es lo que le provoca que aquel hijo derrame lágrimas, no de tristeza, sino de alegría y esperanza. Que aquel padre que decidió abrir su corazón para que aquel hijo que había estado perdido regresara, no solamente puso una mantita blanca en la puerta, tapizó de mantas blancas toda la casa, diciéndole: hijo, no me importa qué hayas hecho, no me importa qué hayas decidido, no me importa en qué hayas fracasado y de la magnitud que haya sido tu fracaso. Mi corazón siempre estará abierto con amor para ti. Aquel hijo pródigo regresó sabiendo que ese abrazo efusivo estaba esperando por él. Hay algo que yo aprendí y se lo comparto a mi hijo Renato, que está en una edad un poquito compleja, que es la edad de la adolescencia, en donde los papás ya no tenemos opinión, todo lo que hacemos no es moderno, estamos fuera de onda. Y bueno, a veces pareciera que los hijos quisieran tener la razón y desde luego hay veces que la tienen, pero a veces también los padres tenemos la razón. Y esto es bien importante. Hoy en día nos han cambiado totalmente la mentalidad y en algún momento los padres quisieron ser amigos de sus hijos y eso no está bien. Yo le voy a explicar por qué no está bien. Porque ser amigo es una vocación y ser padre es otra vocación. Y yo debo de aceptar primero con el privilegio de la vocación que Dios me ha dado, con el respeto de la misma, con el orgullo y con la humildad que la vocación que Dios me ha entregado, yo pueda desarrollar esa vocación. La vocación de amigo es muy bella, pero un amigo no puede ser padre de un hijo y un padre no debería ser amigo de un hijo porque son dos vocaciones distintas. Entonces, por supuesto, un padre amoroso, comprensivo, que escuche todo, pero sigue siendo padre. Por eso a veces algunas personas, pues sin el afán de molestar, porque se ha puesto muy de moda y distorsionan mucho la idea de la paternidad que el Señor quiere para esta sociedad, para nosotros como hijos de Dios. A veces han puesto mamás que han sido mamás y padres y muchas cosas a la vez. Y yo digo, eso no está bien porque han sido mamás, probablemente un padre ausente en el hogar, les ha tocado asumir muchas responsabilidades, pero no deben por qué menospreciar la vocación de madre que Dios les ha dado. Entonces un padre siempre va a ser padre y es la vocación que debe de asumir. Y entonces sucede de que hay algo bien interesante. Yo le digo a mi hijo: mi amor por ti no depende de tu amor por mí. Tú me puedes dejar de amar, pero eso no significa que mi amor vaya a cambiar por ti, porque yo tengo la oportunidad de poder manejar mi amor, de poder hacer crecer mi amor. Puede ser que tú algún día me dejes de amar, pero eso no significa que yo te deje de amar a ti, porque lo que tú quieres para mí y el amor que tienes para mí no depende de mi amor por ti. Y es exactamente lo que Dios te quiere decir esta noche. Que tú ya no creas en Dios, que no te acerques a Dios, que te hayas perdido de la visual de Dios. Y digo así, porque recordemos que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, no significa que Dios no te ame. De hecho, en Zacarías nos recuerda que prefiere penitentes que pecadores porque nos ama tanto de tal manera que para Él somos perfectos, pero no porque seamos perfectos, a pesar que nos hizo imagen y semejanza suya, para que el mundo diga: ah, qué perfecto, hermano Juan Pablo. No, nos ama porque somos perfectos para Él. Porque aunque el mundo nos vea con malos ojos, nos vea con debilidades, nos vea con algo que no vale la pena, Dios nos ve con ojos de amor. Y eso es realmente precioso. No cabe duda que esta parábola nos permite ver la historia de un hijo lleno de ternura y un padre especialmente lleno de ternura, misericordia, y es una actitud desbordante del amor gratuito que solamente Dios puede compartirnos y que desde luego supera la lógica humana. Ahora, la pregunta que te tengo esta noche es: ¿será posible que estamos dispuestos a dejarnos amar por el amor del Padre de la manera como aquel Padre misericordioso ama al Hijo pródigo?
En la carta apostólica del Papa del año 2020, titulada Patris Corde, que es el amor del Padre, hay algo bien interesante que me gustaría compartir con usted basada en el libro de Oseas. Le voy a pedir por favor que se vaya al capítulo 11 del libro de Oseas, que está en el Antiguo Testamento, y que nos habla precisamente de cómo es el amor del Padre y de qué manera el amor del Padre debe de, en nosotros como seres humanos, pero hoy precisamente, en estos días que estamos celebrando el Día del Padre, debe influir para nosotros buscar amar de la misma manera. Entonces le voy a pedir por favor que se vaya al libro de Oseas. Yo acá lo estoy buscando, está en el Antiguo Testamento, el libro de Oseas, ya lo tengo por acá, y está después del libro de Daniel. Entonces vamos a buscar el capítulo 11, versículo 3 y 4. La palabra dice de la siguiente manera: yo enseñé a caminar a Efraín, tomándole por los brazos, pero no sabían que yo los cuidaba. Efraín se refiere al pueblo de Israel, ¿no? Los atraía con cuerdas humanas, con lazos de amor. ¿Con qué nos atraía el Señor? ¿Con qué atraía a su pueblo? Con lazos de amor. Yo era para ellos como las personas que alzan a un niño contra su mejilla. Cuando tú tomas a tu hijo y lo besas, o a tu hija, Dios, mi amor, la alzas o lo alzas contra tu mejilla. Me inclinaba y le daba de comer. De esa manera el Señor amaba a su pueblo y de esa manera el Señor nos ama, que es un amor de estatura, es un amor de grandeza, es un amor que solamente Él nos puede otorgar. La pregunta de hoy es: ¿estás dispuesto a dejarte amar? Tengo por acá saluditos, dice: saludos para mi papá, Rey Martínez, que nos está ahí viendo, muchas gracias. Saludos para Rey Martínez. Acá, muchas gracias. Me están mandando unas fotitas, se las voy a tratar de poner, me voy a meter al WhatsApp porque aquí sí puedo. Les voy a enseñar ahorita unas fotos de mi papá, que en paz descanse. Mi papá fue llamado a la vida eterna en el 2004, el 8 de febrero. Fue una situación, yo estaba muy joven, sigo siendo joven, pero estaba muy joven y fue muy difícil, pero pues sucedió algo, ¿no? Yo perdí a mi papá, me enojé muchísimo con la vida, me enojé muchísimo con Dios, yo no entendía, tenía una corta edad, pero hoy en día puedo decirle que perdí a mi papá, a mi papá terrenal, ¿no? Y antes decía, pero gané otro papá, y en realidad no gané, él siempre estuvo ahí conmigo. Tuve la bendición de conocer al papá más grande, más misericordioso y amoroso, que es Papito Dios. Aquí está, ya logré bajar las fotos y les estoy poniendo ahí las fotos de mi papá. Pues él es mi papá, don Guillermo Coronado Cordón. Ahí seguramente se le va a hacer un nudito en la garganta a mi mamita que está viendo esta transmisión. Ahí está mi papito lindo. Que Dios lo tenga en su gloria. Un excelente papá, amoroso, inteligente, paciente, pero sobre todo muy humano y muy humilde. Tuve la bendición de tener dos bellos papás. Todavía tengo la fortuna de tener a mi mamita, pero él es mi papito. Él es mi papito. Ahí está. Ahí está. Muchísimas gracias y saludos para todos los papitos. Bueno, seguimos con el tema de esta noche. Saludos, felicidades a los papás. Ahí estoy viendo un montón. No me da tiempo de poder saludar a todos los papitos, pero deje ahí su comentario para saludar a su papito, a su esposito, a sus hijos. Si no lo saludaron para el Día del Padre, salúdese usted, ¿por qué no? O recuérdelo a los hijos. Esta nueva generación no saben en qué día viven. Miren, muchachos, salúdenme ahí en el programa, por favor. José, sucede algo bien interesante. Veamos la imagen de José. El Patris Corde, esta carta apostólica basada en el amor del Padre y figurada en la imagen de José, pues es interesante porque José ve progresar a Jesús y lo ve progresar no solamente en estatura, lo ve progresar en espiritualidad, lo ve progresar en servicio, lo ve progresar en ese plan perfecto ante la grandeza de Dios, como está en San Lucas. Y vemos que José tiene una gran ternura para Jesús desde el momento en que María le da la noticia a José, sin este pobre hombre saber qué pasa, ¿no? Recordemos de que José, primero, la fortaleza de José.
Recordemos que hay dos tipos de nupcias en la cultura judía. Las hablamos la semana pasada, las responsales y las nupciales, o dos uniones. Y entre responsal y nupcial pasa un año, ¿no? El responsal es cuando tú vienes y te comprometes, empiezas a preparar todo, y la nupcial es cuando ya se consuma. Durante este tiempo no pueden vivir o estar los cónyuges viviendo juntos o hacer lo que dos esposos hacen, es prohibido. Y justo en este periodo es cuando María le dice a José, ¿sabes qué? El Espíritu Santo me ha dicho esto y todo. Difícil para José como ser humano. Ahora vemos la historia y decimos, bueno, estaba configurada de esta manera, pero para José fue algo sorprendente, pero él tiene la fortaleza de esposar a María. Primero, porque es obediente, a pesar de no entender qué está pasando, es obediente porque sabe que hay un plan ahí y él debe de obedecer. Sin entenderlo, obedece. Segundo, porque sería... María estaría en boca de todos. Y en el momento que María, es más, si José hubiera dicho, yo no me hago cargo, María hubiera tenido que ser madre soltera, hubiera estado en boca de todos. Para la cultura de aquel entonces, Jesús hubiera nacido en pecado y entonces el enemigo se hubiera percatado del nacimiento de Jesús. Mire la importancia de la participación de José de este plan perfecto y maravilloso. José tiene que llenarse de fortaleza y sale de no sé dónde para asumir esta situación, para poder estar frente a esta situación y que este plan perfecto de Cristo se cumpliera. Y no solamente esto, nace el Señor, pero antes que nace el Señor, tiene que vivir una especie de éxodo, buscando, tocando puertas, hay sufrimiento, después debe de huir. Y todo esto lo hace José por amor. El mismo amor que el Señor nos entrega a nosotros, no importando las circunstancias. Y entonces nos damos cuenta de la gran ternura en el amor de Dios y la manera en que José nos representa. La palabra Abba Padre es pronunciada muchas veces por Jesús, que significa Padre amado, porque Jesús sabe que tenemos un Padre que nos ama muchísimo. Hay una historia preciosa que me gustaría compartirle, la historia de un niño que desde muy pequeño se iba a disfrutar de las vacaciones de fin de año con su abuelita materna, que estaba en otro pueblo, un pueblo muy lejano, y necesitaba utilizar un tren para trasladarse, y todo el tiempo iban en octubre, ¿no? Iban allá a las vacaciones y regresaban en enero y todo el asunto, pero cuando este niño tiene 8 años, le dice a sus papás que ha decidido algo, quiere ir a donde la abuela materna para que lo vea lo grande que está, pero solito en el tren. La mamá pone el grito en el cielo, le dice, no, mi hijo, ¿cómo va a ser? Y el papá, un poquito más sensato y sabiendo que los niños deben de crecer, les dice, ¿sabes qué? Démosle la oportunidad que lo haga. Y la mamá, no, ¿cómo va a ser posible? Y pasan algunos días tratando de decidir cuando finalmente pues toman la decisión. Quiero yo imaginarme unánime los papás para que aquel niño se vaya en tren. Lo van a despedir a la estación, le dan un abrazo, le dicen, hijo, estamos orgullosos de ti, cómo has crecido, estás tan grande, tu abuela no te va a reconocer, te amamos. Y justo cuando está a punto de subir al tren, el papá le dice, ¿sabes qué? Espérate, y le pone un papelito en su saco, ¿no? Él va muy bien vestido, quiere sorprender a la abuela, quiere que la abuela se dé cuenta que aquel niño es todo un joven, y en ese momento, pues, decide partir en el tren. Y va en el tren y va muy contento y se da cuenta de algo interesante. Eh, Aquel niño que empieza a ser blanco de burlas, pasan unos jóvenes más grandes, se burlan de él, llega el señor a quitarle el ticket, ¿no? El del tren, y se ríe de él y le dice, a ver, patojo mocoso, ¿será que vas a aguantar el viaje? Y empieza a sentirse mal cuando finalmente rompe en llanto y ya no puede más y empieza a pensar que fue una muy mala idea, que no estaba preparado, que por qué decidió hacer eso. Y en medio de ese llanto, de esa tristeza, de esa desesperanza, está molesto consigo mismo porque no pudo hacerle frente a esa situación. Recuerda que su papá le había puesto un papel y lo saca muy molesto y lo lee y dice, hijo, te amo. Si necesitas algo, voy a estar en el vagón de atrás. Eso te dice el Señor esta noche. Si necesitas algo, el Señor está en el vagón de atrás. Solamente debes de levantarte de donde estás e ir a buscarlo, porque ahí te está esperando Él. Y si crees que Él no te va a recibir, recuerda que no va a haber un pañuelo blanco. Ahí en la puertecita del vagón habrá, todo el vagón va a estar repleto de pañuelos blancos, porque de esa manera te ama el Señor. Es una muy buena oportunidad que te acerques a Él
No sé cuánto tiempo has estado caminando en tristezas, en situaciones difíciles, has dejado tu vida. No sé cuánto tiempo llevas un corazón roto, en donde las personas tratan de darte amor y como es un corazón roto, el amor entra y sale de la misma manera. Recordemos que cuando hay heridas abiertas en el corazón, por ahí respira el enemigo. Y ha llegado el momento finalmente de que puedas decirle, Padre Santo, ya no puedo más, quiero caminar hacia el vagón donde tú te encuentras, porque lo que estoy sintiendo en mi corazón es insoportable. Lo que estoy sintiendo en mi corazón ya no puedo más. Llevo años y años sufriendo y huyendo de algo que no sé, que solamente me provoca dolor, pero hoy reconozco que eres mi Padre amado, que eres ese Padre que solamente tú puedes amarme. No, hay personas que dicen que me aman, pero no hay amor comparable con el tuyo. Y por eso esta noche quiero ir a ese vagón para poderte abrazar, para que me puedas poner ese anillo, para que puedas ponerme tus sandalias, para que me puedas abrigar de todo lo que estoy experimentando. José hizo exactamente lo mismo con Jesús. Jesús, recordemos que lo que está en Isaías capítulo 7, versículo 14, una virgen dará por nacimiento a un niño llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Un niño, no dice un niño especial, un niño perfecto, un super niño, un niño. Y viene al mundo, nace de María por obra del Espíritu Santo, pero es un niño que tiene frío, que tiene hambre, que tiene padecimientos, que hay que acobijarlo, que hay que cubrirlo, que hay que cuidarlo, que probablemente se enfermaba. Y ahí estuvo José. Esta noche el tiempo se ha ido súper rápido. Me gustaría leerle un poquito de lo que está en esta carta en Patris Corde y habla precisamente de José como el Padre amado. La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y padre de Jesús y en cuanto tal entró en el servicio de toda la economía de la encarnación, como dice San Juan Crisóstomo. Es decir, José no es apartado de ese plan perfecto. José forma parte de. José es padre en la ternura. José vio a Jesús progresar día tras día. Yo me imagino a José leyendo la palabra a Jesús y contándole qué decían los profetas y de qué manera dirigirse y todo. Y a través de lo que le contaba a José, Jesús empezó a tomar una idea de cómo era el plan que debería de venir a consumar y como siendo judío los llevaba a la sinagoga y tuvo esos encuentros con Dios y esto lo hizo José. José también es un padre en la obediencia, fue obediente desde el primer momento y es algo que es admirable de San José. Es padre en la acogida, tomó, abrazó, resguardó, defendió a María y a Jesús en todo momento y es un padre en la valentía creativa porque tuvo que tomar siempre respuestas ante las situaciones que para su entendimiento, como le acabo de compartir, él no entendía, pero sabía que debía de estar ahí porque es el plan que le habían puesto, que él era parte de ese juego de ajedrez y que sin saber qué pieza soy, sin saber hacia dónde voy y sin saber por qué lo soy, José acogió ese plan y de esa manera Jesús pudo tener un padre y por eso es excepcional hablar sobre José. Esta noche, mi querido hermano y hermana, me gustaría compartir con usted algo muy especial. Ser padre no es nada fácil, es complejo, es difícil, es una gran responsabilidad, pero también es una vocación que nos ha traído muchas alegrías, muchos privilegios, que nos ha permitido entender la manera en que obra el Señor, aunque muchas veces no lo entendemos, porque nos damos cuenta de que somos frágiles aún más cuando somos papás. Probablemente usted fue un joven, fue un esposo demasiado aventado, aventurero, le decían cualquier cosa y usted lo hacía, extremo incluso, pero cuando somos padres nos damos cuenta de que alguien necesita de nosotros y por eso tenemos que aprendernos a cuidar, igual en el caso de las madres. Pero hay hermanos que me están viendo, me están escuchando esta noche que probablemente no tuvieron la bendición de contar con una figura paterna, o probablemente sí, pero fue un padre ausente, fue un padre que nunca dio un abrazo, fue un padre que nunca dio una palabra de alegría, una palabra de fortaleza.
nunca dijo un te amo, nunca abrazó, o probablemente incluso fue un padre que violentó no solamente su espacio físico, sino emocional, espiritual o incluso sexual, o violentó a alguien que usted quería, a su mamá, algún hermano, alguna hermana. Y es importante que esta noche aprovechemos este espacio por la bendición e intercesión de San José para poder perdonar. Ahí, mi querido hermano, donde me estás viendo y escuchando, te pido que te pongas en este momento en actitud de oración y decimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: Padre, en ti confiamos, Señor. Reconocemos que hemos pecado, pero nos arrepentimos. Doblamos rodillas esta noche, Señor. En este momento quiero tomar la decisión de perdonar al hombre que me trajo a este mundo, no importando su condición, no importando sus argumentos, no importando cualquier cosa. Incluso por el sufrimiento que me provocó, me sigue provocando hoy. Esta noche tomo la decisión en tu nombre, con tu fortaleza, con la intercesión de San José, de poder perdonar. Perdonar no significa que yo esté justificando los actos de mi padre. Perdonar no significa que yo siga sus ejemplos o que yo esté autorizando para mi futuro hacer exactamente lo mismo. Perdonar significa liberar, y esta noche quiero liberarme de ese dolor. Te pido, Padre, que tengas misericordia de mí. Probablemente no te conozco tan bien, probablemente no he estado tan cerca de ti como debería de estarlo. Tal vez no he tenido incluso ese encuentro especial contigo, pero sé que tú me amas y por eso estoy decidido esta noche a perdonar. Es más, te pido por ese hombre que me trajo a este mundo, sin yo criticarlo, de que lo fortalezcas, pero especialmente te le puedas manifestar para que te conozca a ti. Te pido, Padre Santo, que me ayudes a curar las heridas de mi alma y las heridas que aquellas personas, especialmente mi padre, ha provocado en mí. Te pido, Padre Santo, si es tu voluntad, puedas borrar toda consecuencia en mi corazón de esas heridas, en mi carácter, en mis actitudes, en mi comportamiento, conmigo, con los demás, con mi familia. Te pido esta noche que puedas sanar mi alma y devolverme la alegría, la tranquilidad, la esperanza, la gratitud, ser alguien pleno. Te lo pido, Señor. Te doy gracias porque sé que solamente tú puedes ayudarme a perdonar. Y también esta noche te pido perdón por mi paternidad, porque probablemente no he sido el padre que debería de ser, por las veces en que he preferido dedicarme a otras actividades, a descansar, dedicarme al trabajo, a los amigos, al deporte, en vez de poder compartir con mis hijos. Te pido perdón, Padre Santo. Yo sé que el tiempo no lo puedo regresar, pero sé que tú puedes ayudarme, Señor. Sé que tú puedes ayudarme y puedes ayudarlos a ellos para que puedan abrir el corazón y que exista ese perdón. Por el tiempo que he desperdiciado, por las discusiones inútiles con ellos, porque he tratado de que hagan lo que yo pienso que está bien y se me ha olvidado que son seres individuales. Por la impaciencia, por el descuido, por los momentos en que no he sabido controlarme y me he dejado llevar por la ira y porque pienso de que es importante corregirlos el día de hoy para que mañana no me lamente, pero no he logrado controlar esa ira. Te pido perdón por eso y que me puedan perdonar por los momentos en que no he sabido ser sabio, Padre Santo. Gracias, Padre bendito. Alabado sea tu nombre. Gracias por este perdón tan grande, pero sobre todo por tu amor misericordioso. Mi querido hermano y hermana, Dios te bendiga, siga disfrutando del mes de junio, el Día del Padre. También, pues es importante, viene una fecha es importantísima para nuestro país. Este domingo es el día de elecciones. Es importante que como un desarrollo eh, de la democracia, una manifestación democrática, es la participación cívica, podamos inmiscuirnos en estos temas tan importantes y sobre todo puede usted compartirlo en su casa, pero lo más importante, podamos orar por nuestro país en general, para que se mantenga esa paz, esa serenidad, para que se hagan los planes conforme a los planes de Dios y sobre todo nosotros podamos ser pues esa guía para nuestra familia, de qué manera poder llevar de forma democrática una sociedad llena de paz, de respeto
y mucho civismo. El Señor le bendiga. Soy su amigo y servidor Juan Pablo Mata del Apostolado Católico Familiar Hechos. Hasta en una próxima oportunidad. No deje de visitar nuestra página apostoladohechos.org y continúe en la programación de Emaús Radio. Muchísimas gracias.